Gracias por acompañarnos. Por Esto 2 es millones Tribuna de aquí por personas. Paraguay TV. Estamos hablando con el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Sí, acá Carlos tenemos. Pereira, y nos estamos entusiasmando porque estamos haciendo ecuaciones, ¿verdad? Que tiene que ver con multiplicando cómo yo acá. logramos llegar a una vivienda. Y ministro, lo que yo le quería decir, para mí como ciudadano, fue tan interesante la Expo, ya íbamos a hablar de otro tema, pero quería cerrarlo de la Expo, porque encontrar todas las informaciones en un lugar es fantástico. Cuando a mí me tocó, gracias a Dios, y a que trabajo y a los créditos, tengo una casa que estoy pagando. Pero me fue tan difícil porque me buscaba por todas partes, me rebusqué por toda la ciudad y terminé encontrando una casa que podía pagar con el crédito en el centro de Asunción, ¿verdad? Que dicho sea de paso, este Hoy estás intendente muy feliz, ¿verdad? no hace gran cosa, ¿verdad? Pero Pero vos mediante sos ese feliz. abandono encontró una casa que podía pagar, ¿verdad? Sí. Pero es el tema, qué gusto da cuando te dan este tipo de informaciones en un lugar, ¿verdad? Y que uno pueda no solamente encontrar a lo mejor la casa o lo que sea, pero la forma, o sea, ¿cómo hago esto? Porque eso es lo que queremos finalmente. Yo creo que es una cuestión de actitud también, ¿verdad? Nosotros los paraguayos somos de quejarnos mucho, Sí. somos de ver negativamente muchas cosas y yo soy de la idea de que debemos de trabajar con lo que tenemos y hacer lo que podemos con eso, ¿verdad? Y eso hemos hecho, ¿verdad? Y creo que se ha demostrado de que se puede, que es lo más importante. Si cada una de las instituciones ponen de sí un pequeño aporte y se hacen estas sumatorias de esfuerzos, de que cada quien ponga su parte, los resultados están a la vista, ¿verdad? Finalmente es la ciudadanía, es la familia, son las personas que trabajan y que merecen una oportunidad, porque quien trabaja tiene derecho a soñar con progresar, ¿verdad? Y no hay mejor manera de progresar a través de las políticas públicas que el Estado ofrece a la población. Estamos hablando de un bien, estamos hablando de un derecho casi humano, el acceso a una vivienda, donde se genera el hogar, donde se construye una familia, ¿verdad? Entonces, Entonces, construye la historia de vida. ¿qué más importante, verdad, que una vivienda en donde se pueda convivir papá, mamá y los hijos? O mamá y sus hijos. Muchas Que veces, es la gran mayoría, claro, ¿no? muchas veces no hay esa unión familiar por falta de una vivienda. El papá trabaja en un lugar alejado, no tiene cómo venir todos los días, la mamá trabaja de la misma manera, los hijos están dispersos en algunas casas de parientes. Entonces, la ausencia de vivienda hace que la familia se desintegre también. Y yo creo que por ahí tenemos que avanzar y tenemos que siempre celebrar este tipo de eventos donde uno puede ver realmente de que vale la pena el esfuerzo interinstitucional y vale la pena cuando la suma de esos esfuerzos conducen a los resultados. En este caso, todas esas familias que estaban haciendo sus cálculos, ellos mismos se daban cuenta de que era el alquiler el que le impide llegar a una cuota de crédito, porque ya no se puede pagar el alquiler más la cuota, ¿verdad? Sí. Entonces ahí es donde hay que buscar la ecuación que haga posible de que se sustituya ese alquiler por la cuota que es la que se va acomodando en el plazo y ahí va a 10 años, a 15, a 20 y más incluso. Y en muchos casos las personas terminan pagando incluso un monto menor que el alquiler, pero ya por su casa propia, ¿verdad? Por ese patrimonio familiar que le cambia la vida a una persona, ¿verdad? Imagínate vos, no solamente es tener el acceso a una vivienda, tener un patrimonio familiar que te permite enfrentar una contingencia, una situación imprevista, y es una garantía también, es un bien que tiene la familia para protegerse, sobre todo en nuestra cultura, en nuestro medio. Nosotros somos muy de tener y de querer las casas, ¿verdad? Sí. Y a mí me parece que en ese sentido hemos avanzado bastante. Creo que vamos a dejar una administración, además de una administración ordenada, con políticas bien arraigadas, ¿verdad? Estas ya no son meras expresiones de deseo, estas son ya políticas que han estado trabajándose hace 2 años.
ahora ya tenemos dos productos totalmente con conocimiento del mercado inmobiliario, ¿verdad? El subsidio para compra de vivienda y para construcción en lote propio, ¿verdad? Y los desarrolladores inmobiliarios han comprendido, han entendido las necesidades que la gente tiene en materia habitacional. Y bueno, de eso se trata, ¿verdad? El mercado inmobiliario hoy ofrece una gama impresionante de tipologías. Hay departamentos de monoambiente, de 1, de 2, de 3 dormitorios, de acuerdo a la característica de la composición familiar. Y también después de la pandemia mucha gente trabaja en su propia casa, ¿verdad? Sí. Hoy hay personas que, así como le ha tocado el desempleo, también le ha descubierto que tiene talento y creatividad y tiene 2 o 3 trabajos o 3 actividades que hoy les permite ser cuentapropista, trabaja por cuenta propia y le va mejor incluso que cuando estaba en relación de dependencia. Por eso digo, no hay que lamentarse muchas veces por lo que pasa o por lo que a uno le pasa, sino que hay que tratar de tener una visión mucho más prospectiva hacia adelante, con una actitud también que contribuya hacia la mejora continua. Y eso es lo que hemos hecho nosotros. Nosotros construimos confianza con el sector bancario y financiero. También nos hemos abierto a los desarrolladores inmobiliarios, acercándoles los distintos tipos de pedidos que nosotros recibimos, haciendo participación en los foros y en las actividades que nos invitan como expositores, y también capacitándoles a nuestros arquitectos urbanistas que contribuyen hoy con capacitaciones que van mucho más allá de lo que es el urbanismo y hablar de la importancia que tiene la sustentabilidad urbana, sino de acompañar también a los municipios, a las gobernaciones, a las juntas municipales, donde finalmente se establecen los planes reguladores para ir ordenando la ciudad. O sea, creo que estamos trabajando en varios frentes y lo estamos haciendo con mucha convicción y con mucha responsabilidad. Ministro, cuando uno ve y bueno, se circunscribe que se lo hace en la Secretaría Nacional de Deportes, ¿no?, que se fue en local, también por el otro lado, ese otro gran público, ¿verdad? Esto se va a trasladar en otras partes del interior, porque justamente usted está hablando de gobernaciones y municipios, o ese ejemplo multiplicador que se necesitaba como impulso para ver esa posibilidad, porque esa misma necesidad es la necesidad de todos. O sea, esos mismos sueños de lo que estamos hablando es el mismo sueño el que está en Encarnación o en Ciudad del Este, que son como que más cosmopolitas. Pero ¿quién te dice en Coronel Oviedo, en Villarrica, en Concepción, San Pedro? Yo sé que es muy difícil en un corto plazo, y como justamente la pregunta que dejaba pendiente, plantear este tipo de temas es realmente muy desafiante cuando se tiene una discusión política partidaria por encima de todo, cuando en el fondo se está hablando de una política de Estado, ¿no? ¿Cómo continuar? Porque supongo que más de uno se ha de estar preguntando, bueno, yo soy de Concepción, pero también quiero soñar lo que está pasando ahora. Nosotros ese día viernes ya hemos tenido, me mostraban a mí la cantidad de consultas, ¿verdad?, en los organizadores. Más de 11.000 pedidos en Ciudad del Este, en Encarnación. Como bien decís, Gloria, eso nos obliga también a nosotros a ir analizando, evaluando esa posibilidad de que en los próximos 30, 60 días podamos llegar a esos lugares también, porque son manifestaciones de la gente que vive ahí. Y como bien dijiste, tienen las mismas necesidades, tienen los mismos deseos, ¿verdad? Toda persona que se incorpora al mercado laboral, automáticamente lo que nace en su mente es cómo hago, cómo puedo hacer para llegar a mi techo propio, ¿verdad? Eso nos pasó a todos y nos pasa. Y creo de que esta expo que hemos lanzado definitivamente marca todo un hito en la institución, y sobre todo para las personas, ¿verdad? Yo creo que acá las familias están ya como viendo como una actividad frecuente, ¿verdad?, de que de aquí a poco se vaya replicando esto en distintas ciudades y sobre todo se vaya culturalizando también, ¿verdad? Culturalizando esto como para que la gente
sepa dónde recurrir para consultar, para mirar opciones, para evaluar oportunidades y alternativas. Y eso es lo que nosotros hemos querido construir, ¿verdad? Un evento que convoque a todos los actores que interactúan en el sector inmobiliario, de manera que eso facilite a las personas, a la gente, a las familias, y haga que se entienda realmente cuál es el rol del Estado en el subsidio, en mostrar de que no es difícil, ya no es tan burocrático acceder a un servicio público, y también agradecer a los bancos, financieras y cooperativas esa flexibilidad también que han mostrado en estos últimos tiempos, facilitando los requisitos, ¿verdad? Sacando del camino algunos requisitos que hacían tedioso el trámite y que desalentaban de repente a la gente. Y yo creo que eso hay que celebrar, hay que aplaudir también, porque hoy la gente tiene más confianza para acercarse a consultar sobre un crédito, y sobre todo se da cuenta de que tiene esa posibilidad. Desde el momento que tiene un trabajo, independientemente de que sea en relación de dependencia o por una actividad propia, está acreditado suficientemente para poder ser sujeto de crédito en cualquier institución financiera, y por supuesto también tiene el mismo derecho de recibir una ayuda del Estado a través del subsidio. Justamente, ministro, a veces creemos que llegar al Ministerio de Urbanismo es solamente esperando las casas, las famosas casas de Conavi, como le decíamos antes, ¿verdad? ¿Cómo funciona este subsidio? Yo llego, hoy puedo ir a una oficina del ministerio y ahí veo el trámite del subsidio. ¿Qué me cubre este subsidio? Y el subsidio es, César, me parece muy interesante tu consulta, ¿verdad? Hoy están perfectamente diferenciados los tipos de subsidios. El subsidio, como bien decís, para la clase vulnerable, ese es un subsidio habitacional del 95%, y en el caso de los indígenas es del 100% inclusive. Y este es un subsidio que está enmarcado entre el 5 y 20% de lo que puede costar una casa o un proyecto de construcción de una casa. Por ejemplo, una casa de 200 millones, para poner un ejemplo, el subsidio, suponiendo de que sea del 10%, entonces le va a corresponder 20 millones de guaraníes a esa persona. Eso significa que ya es 180 millones nomás lo que va a necesitar de financiamiento. Y con esos 200 millones es lo que finalmente va a terminar comprando o construyendo. Y ahí el plazo va a determinar el monto de su cuota, ¿verdad? Lo importante es que el resultado de ese proceso va a ser de que va a terminar pagando por su propia casa, elegido por ellos o por él mismo, ¿verdad? Y se sustituye un costo que es el alquiler, que es un costo fijo, es un costo sumergido, es un costo a fondo perdido totalmente, en donde mucha gente incluso está pagando hace más de 10 años el alquiler y no puede salir de ese yugo pesado que tiene porque no tiene más margen de ahorro. Y que a veces un crédito le puede salir el mismo precio más barato incluso. Exactamente, eso decía yo, claro. El plazo va a ir determinando de que la cuota quizás pueda ser más baja. Y por eso yo celebro todos los esfuerzos que cada quien de las instituciones que han participado han cedido, ¿verdad? Porque todos tenemos que ceder algo para que se puedan concretar las cosas. Y en este caso, el objetivo es tan altruista que nada menos que representa el hogar de la gente, la familia. Entonces, los bancos reducen su tasa de interés, amplían el plazo. Nosotros también tratamos de conseguir más recursos para tener bastante asistencia presupuestaria para que no se terminen estos programas, ¿verdad? Y los desarrolladores inmobiliarios han entendido de que tendrían que ganar un poco menos y hacer de que los precios sean más accesibles para la población. Ministro, y yo creo que esas son conquistas muy relevantes para nuestra sociedad. El empresario aceptar ganar menos, que los bancos acepten ganar menos reduciendo sus tasas y que el Estado haga un esfuerzo extraordinario en extender ese brazo solidario de poder llevar recursos
presupuestarios, no solamente a los sectores de vulnerabilidad, sino también a la clase media, a la clase trabajadora que merece también una atención especial. Ministro, ¿ustedes hicieron algún cálculo de las 10.000 personas que hicieron las solicitudes? ¿Cuánto ya sería un logro más que, digamos, para ustedes hasta superar todo, de que concreten esa posibilidad de esos 10.000? Bueno, de para nosotros de 10.000 haber entregado 7.000 formularios significa de que 7.000 personas están pendientes del subsidio del ministerio. Eso te demuestra el 70% de aceptación, el 70% de convicción, el 70% de esperanza que tiene esa persona de que también le alcance este subsidio para hacer el primer aporte que va a recibir y seguramente después va a terminar tramitando el crédito complementario que va a ser la otra parte para acceder al monto total que le va a permitir cambiar de vivir en un alquiler a entrar en su casa propia. Ministro, yendo un poco a un tema que siempre está en el debate, ¿hay posibilidades? Y yo no quiero pensar en el tema de que el gobierno está de salida, sino que sencillamente de que existen políticas públicas. Por eso te y que decía el Estado yo la está encima de institucionalidad, todo, ¿verdad? que es lo importante. A mí también no me gusta mucho hablar de estamos de salida como si El fuera que famoso tenemos preparando que ya las bajar cosas las para caídas, irnos, ¿verdad? ¿verdad? Sino que sencillamente, y justamente el tema, el Ministerio de Urbanismo está, pero probablemente no como lo que yo creo que podría estar en el tema de la recuperación del centro de Asunción. ¿Cuántas viviendas están abandonadas? Edificios incluso que a lo mejor podrían ser convertidos en viviendas sociales en el centro de Asunción, ¿verdad? O sea, veo que suspirás, ¿verdad? A lo mejor es un tema que también compartís conmigo de que hay cosas que se podrían estar haciendo, ¿verdad, ministro? Y es parte un poco de mi frustración, ¿verdad? Uno a veces se siente muy impotente porque cuando recorre la ciudad, cuando sale y mira, sobre todo yo que miro todo lo que veo por donde voy, siempre comparo lo que hay, lo que puede haber, ¿verdad? Y hablando con los arquitectos, con los de la academia, porque tenemos también estudiantes de último año que hacen su pasantía, que para mí es muy importante escucharle también a los jóvenes. Y el otro día me decía un gremio de arquitectos justamente de que están trabajando en un hotel céntrico, convirtiendo el hotel en departamento, por la cantidad de gente que consulta cómo acceder a un departamento cerca de donde trabaja. Porque hay personas que viven a 2 horas de la ciudad. Tienen que estar viajando 2 horas para venir, 2 horas para llegar a sus casas de nuevo. Estamos hablando de 4 horas perdidas. Finalmente terminan separados otra vez en familia porque finalmente tienen que quedar a dormir por acá porque ya no le da el tiempo para... Se pasa casi viajando o levantándose muy temprano. Entonces va cambiando las necesidades de la gente también. Y yo creo que los hoteles también hoy se dan cuenta que ya no es, ya no tiene la rentabilidad que tenía en tiempos 5 años atrás, ¿verdad? Entonces la gente va cambiando, va analizando, va evaluando nuevas posibilidades de mercado y yo creo que hoy vamos a tener seguramente en poco tiempo más hoteles que se han transformado en departamentos de un ambiente para personas que trabajan en el centro y que le es más fácil pagar una cuota, vivir cerca de donde trabajan y evitarse ese viaje y ese costo de locomoción, de traslado también, ¿verdad? Porque eso también forma parte del presupuesto. Sí. Y eso uno puede percibir cuando mira en los alrededores del centro, como vos decías, César. Hay muchas responsabilidades institucionales compartidas, ¿verdad? Nosotros no tenemos recursos para revitalizar todo el centro, por ejemplo, no somos el municipio, pero sí asistimos en materia de capacitación. Nuestra gente siempre está asistiendo a capacitaciones de urbanismo, la importancia de los procesos de arborización. Somos requeridos por las diferentes juntas municipales como una suerte de factor de capacitación muy importante en materia de urbanismo, en materia de ordenamiento territorial.
Y es parte de lo que nosotros hoy también estamos haciendo a nivel país, ¿verdad? Ya llevamos más de casi 200 distritos de los 262 que tiene el país, interactuando con ellos, capacitándoles, y eso también es parte de lo que hoy el Viceministerio de Urbanismo está realizando a nivel país, y me parece muy importante seguir avanzando en eso como para ir ordenando nuestras ciudades, sacando reglamentaciones que se compadezcan con las nuevas necesidades urbanísticas y con la generación de nuevos ecosistemas y de barrios que hacen y que hablan muy bien de las políticas de Estado, ¿verdad? Voy a hacer como una pausa entre paréntesis, y supongo que eso va a ser un tema aparte, ¿no? Yo vivo en un barrio, entre barrios realmente somos muchos, en el cual la característica es tener, si vos no tenés una planta frente a tu casa, es como que no existís. Y es muy lindo realmente porque uno ve cómo los árboles se juntan. Pero ¿cuál es y parece un poco muy tonto en algún punto, y en otras así a mí me estresa muchísimo. Cuando veo los camiones, que yo entiendo el negocio, que tiene que venir empresas que traen mercadería, pero que uno ve el daño que causa con los árboles que van cortando. Y yo soy de una teoría que Asunción hasta un cierto punto pueden venir todas esas mercaderías que tienen, porque ya es nuestra identidad, o sea, el dolor es nuestro, digamos, del barrio nomás, ¿verdad? Pero forma parte de lo que es Asunción. Supongo que eso también ustedes hacen ese tipo de análisis, o sea, ¿qué tipo de cambio? Porque uno ve camiones realmente, inclusive el tema de cablerío. Yo me he quedado 2 semanas sin internet porque entran ese tipo de camiones en la zona que a mí me toca, ¿verdad? Villa Aurelia, Los Laureles es la característica, o sea, si no hay árbol no es ese barrio. Supongo que todo eso también es como un análisis que ustedes a la par están haciendo. Y sin duda alguna, Gloria, eso forma parte del desarrollo urbanístico realmente, ¿verdad? Toda esa integración que hoy exige el mundo moderno, la generación de ecosistemas verdes, como le llaman las sociedades más desarrolladas que nosotros, y de donde emanan también recursos financieros con una fuerte motivación y con un fuerte incentivo climático, ¿verdad? No nos olvidemos de que, por ejemplo, el Fondo Verde para el Clima es una asociación de países en desarrollo que tienen recursos suficientes como para poder ordenar ciudades que trabajan en el ordenamiento territorial, en el proceso de arborización, sustentabilidad urbana, como bien decís, y con un alto enfoque y de impacto ambiental, ¿verdad? Entonces, todo eso son nuevas maneras de interactuar en el mundo entero y que incluso trasciende el ámbito financiero. Hoy las tasas de intereses para empresas que tienen inversiones inmobiliarias con un alto componente ambiental, tienen reducciones de tasas muy relevantes que finalmente se trasladan al beneficiario final. Le sale más barato a una persona hacer una casa sustentable, y muchas veces es cultural también el temor que se tiene de que eso le va a perjudicar al olero o le puede perjudicar a la persona que artesanalmente hace ladrillo. Por eso es tan importante la capacitación permanente y la explicación de que todos tienen su espacio. Nadie reemplaza a nadie y no tienen que ver como una amenaza de que de repente empiecen resiliencias de casas, modelos de casas que no todos son componentes del ladrillo o de lo que nosotros estamos acostumbrados a mirar, y que son mucho más baratos, ¿verdad? Porque consumen menos energía eléctrica, tienen más absorción de la energía solar, o sea, es más económico, o sea, tiene mucho impacto a nivel financiero también. Y por eso yo les insto siempre a los oleros que no se preocupen, más bien que se constituyan en cooperativas, que se organicen, como para que también ellos puedan tener una mayor capacidad de negociación de sus precios y donde también ellos puedan estandarizar
en calidad lo que ellos venden, ¿verdad? Porque a veces esa inseguridad que tiene un olero, una persona que artesanalmente fabrica ladrillo, obviamente que va a tener temor de que no tenga trabajo. Sí. Pero esos son temores que se realizan precisamente por la falta de una política de concienciación a nivel gremial, ¿verdad? Hay que mostrarle a la gente, hay que enseñarle a la gente de que acá nadie va a generar una política pública que va a terminar excluyendo a una u otra actividad. Al contrario, cada quien va a tener la participación y posibilidad de trabajar en su sector y cada quien va a poder ser un actor importante de suministro de un material o de un insumo para que en la sumatoria de eso se pueda consolidar lo que todos queremos, ¿verdad? De que haya más recursos y de que haya más tipologías de vivienda para nuestra población. Bueno, ministro, realmente qué gusto hablar con usted y qué esperanzador, porque finalmente tener una casa propia es una esperanza que para muchos es imposible fundamentalmente lo que decíamos un poco al final, ¿verdad? No cerrarnos en el tema de que sencillamente cambie un gobierno, sino que las políticas continúan y hoy vemos resultados de políticas que ya empezaron hace mucho tiempo. Nos gustaría tener más tiempo, se nos fue el tiempo, pero esperamos tenerlo de nuevo en breve aquí en Tribuna para seguir hablando de esto que nos apasiona, que son justamente las viviendas. Gracias, ministro. No, al contrario, César, Gloria, muchísimas gracias por la invitación y por haberme permitido también estar aquí presente compartiendo con ustedes, con la teleaudiencia, algo que para nosotros fue más que una experiencia, fue una realidad que proyecta esperanza y sobre todo que demuestra de que el acceso al crédito barato a largo plazo es posible en Paraguay hoy. Muchas gracias, ministro. Hablamos así con el ministro Carlos Pereira, ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. En instantes estamos hablando del Consejo Nacional de Alimentos CONADA. ¿Qué es CONADA? Ya volvemos luego de una brevísima pausa.